problema con Pablo está que cuando a Pablo tú lo quieras adherir al judaísmo, Pablo no encaja. Por más que tú quieras, no hay un judío. El único judío, y él mismo lo explica en su libro El judaísmo de Pablo, llamado Mario Sabán, que él mismo dice que Pablo era un judío totalmente de la diáspora, helenizado. Entonces, ¿cómo Pablo dice que es fariseo? Totalmente. Si los diasporales no podían ser fariseos. Es el primer problema. Es uno de los primeros problemas que nosotros tenemos. Cuando tú haces un análisis minucioso, extradiegético, tú te vas a encontrar que Pablo dice que es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín había colapsado porque los dos reinos ya se habían totalmente separado. Solamente se habían unido a una sola tribu, lo de Judá, lo de Benjamín y lo de Leví. Por eso él mismo le dice a Pedro en el libro de Gálatas 2:14, del 7 al 14, tú y yo somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entiendo. Y eso está excelentemente bien. El problema está en lo siguiente. El problema está en lo siguiente. Ya Pablo se convierte en un hombre intelectual, conquistado en un lugar donde ya los griegos gobernaban. Eso es así. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que él se trasladó para estudiar. ¿Entiendes? Ahora, una gente que esté obviamente en Tarso no podía serlo. Ahora él decide moverse. Y ya dice él, porque él lo que dice, yo estudié bajo los pies de Gamaliel. ¿Tú entiendes? Él viene ya a enfrentarse, a estudiar, a durar su tiempo. Lógicamente ya él empezó a vivir ahí. Otra mentira de Pablo. Vamos a ver. Tenemos dos Gamaliel registrados en el tiempo de Pablo. Gamaliel II. Ese señor vivió entre los 50 al 80. El otro que tenemos, el primero, el nieto de Gilel, hijo de Simón. Tenemos el tratado de Sotat 9. Y ahí aparecen todos el tratado de Sotat 9 ahí. Lo pueden buscar todos los discípulos. Todos, lo pueden buscar todos los discípulos. Lo encontramos. Espérate, ¿por qué Pablo no aparece registrado bajo ninguna literatura? Lo primero es que hay un hombre que ha sido el hombre más perverso casi dentro del judaísmo. Y fue comulgado a tal magnitud que fue ateo siendo judío, llamado Eliezer ben Abuía, y está en el Talmud registrado. Y ese hombre, dice la escritura, que el Rabí Meir aprendió de él enseñanza, aprendió Torah, obviando todas las enseñanzas griegas y romanas, pero está metido en el Talmud. Está bien. Era un griego y romano. Ok, perfecto, pero está entre el listado de los discípulos. Sí, aparece, y de los rabinos. Aparece como rabino y como discípulo. Y así mismo aparece el hombre más hereje, que significa hereje. Aparece como un hereje. Sí. Tenemos a Ben Butá, un grupo de hombres tenemos que fueron excomulgados. Incluso el Rabí Eliazar fue excomulgado porque dice el tratado de Sanedrín que él le compartió una idea, oye, con un discípulo de un Jesús llamado Jacob. Y ese señor le dijo a él que en una halajá, ¿qué podemos hacer nosotros con un dinero que viene de una ramera? Ya que la Torah dice que no recibirá en el Micán el dinero de una ramera. Y dice el bueno, pero lo podemos recibir y hacerle un baño al sacerdote. Y dice que a Rabí Eliezer le gustó la idea que le dio Jacob, el discípulo de Jesús, y por eso le comulgaron. Pero está ahí. No está bien. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que Pablo no aparece en ningún tipo de la literatura? Y Pablo en todo el sistema rechaza la tradición. Pablo no conoce la tradición judía. Nada. Él la desconoce. ¿Cómo que no? La desconoce. No, es que la desconoce. Mienten una sola tradición de la que Pablo conozca del judaísmo. No. Es que no es la que desconoce. Pablo vino con otra norte del evangelio. Se metió mi caballo. Es que Pablo trae. Pablo, mira, el mismo Señor. El mismo. A imponer reglas a través del Espíritu. ¿Vale? Pero ¿cuál? Entonces Pablo era cristiano. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era cristiano. No, está bien. La palabra cristiano, hay que dejar ya, eso es para no va. Pero era seguidor de Cristo. Yo te lo digo de Yahshua, es lo mismo. No, él no dice que era seguidor. Él dice soy imitador. Una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser imitador. No, repito. Una cosa es ser seguidor de Cristo. Una cosa es ser seguidor de Cristo. No compliques la cosa. Este varón da mucho argumento. No, es muy fácil. Contextualización griega. Gálatas 2:20, a traspolar al mundo judío, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Un pensamiento totalmente estrafalario al judaísmo. Nadie en el judaísmo puede pensar que es uno con el Mesías, dadas las circunstancias que el tratado de Sanedrín 97 y 98 nos dicen que el Mesías es un descendiente de la tribu de David, o sea, del linaje de David, de la tribu de Judá, y es un hombre
peleador. Por eso cuando crearon todos los midrash acerca de la resurrección, lo crearon después de la muerte de Shimón de Bar-Kokhba en el Talmud y en los midrashim. Ahí es que aparecen por primera vez. Entonces cuando tú haces un análisis, ¿qué quiere decir Pablo? Que uno con Cristo. Gaby, yo te he explicado eso. Gaby, No, esto es un nuevo concepto. Lo que pasa, mira, que para Pablo, acuérdate de Pablo. hay un Eso concepto. es Jesús, igual. Vamos a escuchar. Hable, caballo. En el aire que tú estás hablando, carnalmente tú tienes razón, pero es que hay un punto de vista que nosotros como cristianos vemos que Pablo está hablando ya de directrices espirituales para la te iglesia. doy la razón, tú viste. Ya, eso es todo. Nosotros como, Tú vas a tener como una razón y yo cristianos, una. ya eso es una creación de Pablo, es un Hapalegomenón, es Pero no de una Pablo, creación de nueva. Espíritu. Es que no hay, ¿por qué otro judío de lo de contemporáneo dijo que era uno con Jesús? O con el Mesías. Volvemos. Vamos a ver a la mente aquí. Volvemos. En algo sí le doy la razón a Gaby, y es lo siguiente. ¿Tú eres de él o no eres de él? Porque ¿qué es lo que te veo? Te veo dándole la razón. No, espérate. No, él está haciendo un análisis Espérate. serio. No, él está haciendo un análisis. Espérate. Lo que hizo Pablo es lo siguiente: hacer un nuevo midrash, un nuevo estudio. ¿Basado en qué? En una mentalidad helénica. Eso es así. Eso nosotros no podemos quitarlo. Ya, entonces, Bien. no es judío. No, es que eso no le quitas al judío. Eso no le quita el ser judío. Eso no le quita el ser Es judío. que él Mira, porque- interprete la Torah mira por qué te digo. acondicionando Porque ya a él una está mirando. comunidad Porque ya le está griega. mirando. Lo que está haciendo Pablo es ya hacer un nuevo midrash basado a la persona de Jesús. Exacto. Es lo que hace. Eso fue lo que yo le dije a Gaby. Ok, Sí, no, lo que pasa es que tú lo estás espiritualizando y a mí esa parte no me gustaría Por espiritualizar. eso es que él siempre va a Ahora, contradecir. Si tú no lo espiritualizas, que es la realidad, no él es te que va a tú no puedes contradecir. entrar en una espiritualización cuando no, Es que de eso se trata, que Pablo lo que vino fue a traer nuevas reglas que ni siquiera estaban en la Torah. Claro, Y eso sí, pero que no de manera espiritual. Porque lo que pasa es, en el Midrash, salvo en el Midrash Alajá, ese es el único, que tú no puedes hacer una nueva interpretación de la ley, porque ahí está. Ahora, en los Midrashim, tú puedes hacer 1001 reinterpretación, ¿sí o no? Entonces, ya lo que Pablo está haciendo es lo siguiente: basado en lo que le han enseñado los discípulos, lo que se vivió en el entorno, ¿verdad? Él hace un nuevo midrashim apegado a Jesús. Y por eso es, y obviamente, basado en la mentalidad del grupo a quien él está escribiendo. Citando ahí mismo el libro de los Gálatas, que se supone que no eran todos judíos, sino que todos eran ya griegos. Citando Entonces, a Gálatas. Citando a Gálatas. No, poniéndote un ejemplo. No, espérate. ¿Por qué? No, porque ¿quién escribe Gálatas? Él no puede citar a Gálatas, él no puede citar a Gálatas, Pablo. Recuerda que Gálatas es una carta dirigida a los creyentes de Galicia. De Galacia. Galicia. Galicia, de España. Exacto. Ya esa gente, la mentalidad que tiene, no es una mentalidad judía. Pablo no podía venir con una mentalidad judía, introducirle a ellos una mentalidad judía. Imposible. Es que si tú lees la carta de Incluso Mario Sabán, en su investigación en el libro Las raíces judías del cristianismo, cita, conforme a la investigación que él realiza, que ya posteriormente a los 400 años antes de Cristo, de todos los acontecimientos que se dieron, dentro de ellos encontramos la guerra de los almoneos, los macabeos, que se dio, y toda esa cuestión. Ya Mario Sabán cita que en el siglo I, en Israel había más de 39 comunidades helenizadas, ciudades que eran gente que eran hijos de judíos pero vivían como griegos. Sí, vamos por parte. El vivir como griego, eso todo el tiempo pasó, casi después la era helénica todo el tiempo pasó. Pero no tenían una vida litúrgica. Es el problema cuando tú quieres traerme la liturgia helenizada. Nunca hubo liturgia helenizada entre los helénicos Ok, judíos. vamos para allá. Ellos no practicaban ninguna liturgia. Escucha esto. Solamente hubo un solo hombre que quiso llevar una liturgia. ¿Y cómo se llamó? Ustedes lo conocen. muy Escucha bien. esto. Filón de Alejandría. Y Antes de fue Cristo. excomulgado. Antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, Alejandro Magno tiene un sueño. El sueño de Alejandro Magno es que todo el mundo tenga una misma cultura, un mismo idioma y los mismos juegos. En Grecia es donde nace lo que tiene que ver los Juegos Olímpicos, un juego común. Alejandro Magno tenía ese sueño. Para fortunio, Alejandro Magno muere joven.
En Israel, en el imperio de Alejandro Magno, se levantan dos familias políticas, una llamada Tobías y otra la familia de Onías. Una de estas familias estaba a favor de que la Torá se puede compatibilizar con la cultura griega. Y otra familia estaba en contra de la helenización. Entonces, tú estás citando que la helenización como tal, de manera litúrgica, religiosa, inició con Filón. Pero ya 400 años y pico, 300 años, ya la encontramos. Cuando estas dos familias entraron en guerra. Y de esta guerra sociopolítica y religiosa surgieron tres personas. Número uno, los que apoyaban la helenización. Número dos, los que estaban en contra de la helenización. Y número tres, los que estaban en el limbo. Apoyaban al que tenía más poder político y se inclinaron apoyando a los que estaban a favor de la helenización. Ya 400 años antes de Cristo tenemos helenización. Vuelvo y te repito, no fueron aprobados litúrgicamente. Por eso Onías, que Onías 1, Onías 2, Onías 3, ¿cómo muere Onías? Onías lo matan dentro del mismo templo. Y el señor Onías tiene luego un hijo, que ese hijo de él se llama Shimon Hasadik, que es el hombre que crea el sistema de Kenetzei Hagedolak, que son los hombres de la 20 asamblea. Hasadik, el justo. Sí, el justo. Y ellos ¿qué hicieron ellos? Se propalaron contra todo sistema helénico a modo litúrgico. O sea, nunca fungió. De que estaba, pero lo que te estoy hablando nunca se le dio parte. Yo estoy nunca. de acuerdo con ellos que nunca no se aprobó. Pero una cosa es que se apruebe y otra cosa es algo que exista de manera común ya. No, porque es que Pablo nunca estuvo en sinagoga. A la sinagoga que Pablo va en el Nuevo Testamento, si ustedes se fijan a Pablo, ¿cómo Pablo, siendo un judío que conozca la Torah, lo apedrean? Porque se supone que si tus enseñanzas son solamente para los griegos, que tú le vas a enseñar a modo griego, ¿por qué entonces los judíos te van a apedrear? Porque yo puedo pasarme aquí la tarde entera con ustedes si yo quisiera, como cristiano del ámbito de ustedes, y no me va a salir una sola palabra judía, porque yo conozco el cristianismo. Entonces, ¿cómo Pablo de la sinagoga judía, donde él solo, dice que entonces lo sacaban arrastrado y lo apedreaban? Ok. Eso es simple. Demos para atrás en el tiempo, Gaby. Gaby, demos para atrás en el tiempo. ¿Qué cambio o qué evolución hubo en Pablo? Porque Pablo, desde que él narra que tuvo el encuentro con Jesús, que la luz lo rodeó, le dio un supplay del caballo y toda esa cuestión. ¿Desde cuándo Pablo empezó a que lo expulsaban de la sinagoga? Nunca, porque él registra que él iba a sinagoga y no lo eso votaban. es mentira, perdón, te voy a explicar por qué es mentira. Lo primero. ¿Por qué es mentira? Espérate antes de perdón. ¿Por qué es una mentira? Perfecto. Lo primero que Pablo dice que mataba y arrastraba a los cristianos. Un pensamiento contrario al judaísmo. El judaísmo funcional menciona que Gamaliel es el creador del dicho de Jesús, el cual Jesús siguió, y Gilel. Por eso dicen que el hombre más manso que pasó por la tierra de Israel después de Moisés fue Gilel. Y él fue el que creó el sistema. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gilel y Shammai eran contrarios en cierto punto, pero nunca se practicó el asesinato o matar a alguien o el genocidio. Nunca tuvo aprobado. Si Pablo es discípulo de Gilel, es fariseo, ¿cómo Pablo mata en nombre de quién? Por un pensamiento judío de un Mesías. Si es un pensamiento funcional que lo crearon ellos en el Tratado de Sanedrín 98 y 97, ¿a dónde Pablo mató? ¿Cuál otro judío mataba? Ahí hay un misterio oculto, Miren, porque ¿no? la historia registra una matanza que se le atribuye a Gilel. ¿Cuál es la historia? Es decir, perdón, se le atribuye a Shammai. Una matanza. No se ha llegado a la conclusión todavía ¿Pero cuál es? de que Shammai, no Shammai de manera directa, sino discípulo de él, acribillaron a un grupo que creían y promovían el pensamiento de Gilel. Nunca se le atribuyó eso, pero supongamos, ¿Pero en dónde está eso? supongamos que ellos practican ¿Dónde está eso? supongamos Eso nunca pasó. Y lo segundo supongamos es que ellos Mira, Pablo. fueron incidentes por eso. Mira, lo Yo primero. estaba esperando a David que diga algo así. Lo primero, Pablo dice que va a buscar cartas para ir a matar gente en Damasco. No es. No. Otra pregunta. Espérate, déjame hacer una. Ahora, el texto no dice que él va a buscar cartas para Exacto. matar. Perdón. El texto dice, yo fui comisionado, lo voy a parafrasear, Sí. fui comisionado para apresar
Perdón, ¿y qué No para matar. Perdón, ¿y qué carta de apresamiento podían dar los saduceos a los fariseos? Perdón, aún, analicen. Antes de, miren, para que ustedes sepan, vamos a ubicarnos en la historia. Hay un hombre, el mismo que se llama Simón Hasadí, que era saduceo. Y siendo el saduceo, había una guerra. Por eso es que aparece luego lo que hoy en día los cristianos dicen que son 7 tipos de fariseos, que no lo son. Son un solo fariseo que tan diseñado con 7 cualidades. Exactamente. Entonces, esos fariseos, dice que Simón Hasadí dijo en el Tratado de Sotá 22, dijo a su mujer, hay que cuidarse de la plaga de aquellos que se hacen pasar o se llaman fariseos. Simón Hasadí, Alexander Yanai lo persiguió a los fariseos, y los fariseos, muchísimos de ellos se fueron a Egipto, y había una discrepancia después del año 165 entre saduceos y fariseos, que de ahí es que sale esa secta llamada fariseos, porque se llaman peruchín, los apartados, porque se apartan de los saduceos. Como Pablo va a buscar una carta donde el sumo sacerdote, déjenme terminar, a buscar una carta que nunca ha existido en el judaísmo, ni en el tradicional, no hay en ningún lado de que te den carta a ti el sumo sacerdote para tú y a pedir a una gente, o agarrarlo preso, no existe. No existe en el judaísmo. 2. Va a apresarlo para Siria, prohibido, porque es la capital de Siria, Damasco. Y no podía un sacerdote tener ninguna autoridad con carta para tú y apresar a una gente allá en Siria. Eso ustedes lo saben. No puede él ahí apresar a nadie, ni apresarlo, a coger un grupo de gente apresado en Siria. 2. Lo tercero, como Pablo van del sacerdote y pasaron 2 capítulos después, y dice Pablo que no lo conoce. Dice Pablo que no lo conoce y le dan hasta una galleta, y Pablo dice, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque está prohibido que se le hable así a un príncipe de Israel. No lo conocía, pero sin embargo había buscado carta. 3. Pablo dice... Esa ahí yo te lo desmiento. Esa ahí él estaba hablando sarcásticamente. Sí. Perdón, los sarcasmos no se conocen a través de las escrituras. Permiso, eso lo estás diciendo tú. No, pues yo lo Sí, el contexto te dice todo. Pero si es sarcástico, exactamente. En literatura. Si es un Por eso es que tú lo dices. ¿Cómo él no lo va a conocer? Claro que pero lo si es un conocía. sarcasmo, vamos a poner que sea un sarcasmo. ¿Por qué le dan una galleta? Y después él dice, perdón, no sabía que era el príncipe de Israel. Porque la Torah dice, él mismo la cita la Torah contra él. No hablará más de un príncipe. ¿A Pablo? Por eso, a Pablo le da la galleta, y cuando Pablo lanza la palabra... No, porque Pablo después que le dan la galleta, le dice al soldado, perdón, yo no sabía que él era el príncipe de Israel, porque dice la Torah. Ahí. Desde que estábamos hablando en la cancha ya, yo dije, dame ver qué es lo que Gaby dice. Léelo al principio el sarcasmo. Si tú lees la historia entera, dice, y Pablo, notando que eran fariseos y que eran saduceos, o sea, notó cómo los fariseos que estaban ahí, los fariseos no él lo estaba actuando en Ahora, consecuencia oye, por la actitud de oye, ellos, y por eso estaba hablando. También por la actitud de ellos. ¿Y desde cuándo un sacerdote, un líder así puede darle ¿Qué a hizo otro? Pablo, Fabián, para que Por los eso es que le fariseos está lo hablando. defiendan? ¿Tú recuerdas lo que pasa de la santa? En ese episodio, perdón, escúchame, Néstor. Sí, ¿Qué sí. hizo Pablo? Cuando los saduceos lo defienden. Dice que Pablo, notando que eran fariseos y los otros saduceos, lo puso a pelear dice todo. que dijo él, a mí hoy en día se me acusa de no creer en ángeles y en el Mesías, pero por Dios, ¿cuándo a Pablo lo acusan de eso? Bro, Y lo puso a pelear los dos grupos. Lo puso a pelear. Eso es mentira. Es una estrategia. Una pregunta, ¿cómo yo puedo llegar aquí entre ustedes? Y yo antes de tú decirme no me di cuenta cuál es tu creencia. Los fariseos no estaban defendiendo a Pablo. Los fariseos empezaron a defender su creencia después cuando él dijo, hoy se me acusa de no creer en ángeles. No fue así. Te lo va a llevar tú, me lo llevo yo. Yo lo leí cuando estábamos hablando en la cancha. Búsquelo desde ahora y léalo. Tú sabes que en los juicios siempre se llevaban personas para que se dieran mal testimonio. Es lo primero, eso tú lo sabes. ¿Verdad? Se le llamaban perversos, hombres sí, perversos. Le buscaron 2 Claro. a Jesús para que den más testimonio. Exactamente. Para que A se lo de mal Jesús es testimonio. diferente. ¿Y por qué es diferente? Estamos ¿Cuál es el testimonio que tenía Pablo? Pablo ni buscando testimonio tenía. personas. ¿Y por qué no? Pero ya Pablo tenía una trayectoria. Estamos chulo, buscando pero Pablo ya personas. tenía una trayectoria ya en predicación. Señores, pero si No, ustedes se no, fijan, no, el no, hombre no, que tenía la trayectoria más grande Déjame republicana de decírtelo. Israel es Pedro. Y a Pedro lo apresan y no le hacen ese maltrato. Está bien, Gaby, vamos a tomar cariño. No le hacen ese maltrato porque ya la ley judía dice en el libro de Juan capítulo 18, verso 38, que ya los judíos no podían matar ni darle muerte a ninguna gente de ellos. Claro, él conocía la doctrina de los saduceos. Y él conociendo eso, él dijo, Señor, ustedes todavía no pueden ver la literatura que en la misma carta de Pablo lo acusan. Lo mismo, el Gálatas le dice a él, oh Gálatas insensato, ¿cómo puede ser que tú vuelvas de nuevo atrás? ¿Pero a qué están volviendo? ¿A qué? A la Torah.
No, perdón, yo le pregunto a quién era que estaba No, volviendo. porque no está hablando de Torah. No, espera. Porque está hablando con Perdón. Hay dos cosas. ¿dice la ley? Hay dos cosas. ¿A cuál ley? Hay dos cosas. Pablo le está hablando a ellos Capítulo 3. de su antigua vida como astronómicos. O sea, la vida que ellos vivieron paganamente. Pero también Pablo le habla a ellos del judaísmo ortodoxo. Por eso Pablo después termina diciendo, Porque no conocía de la pero en contra que le está hablando, y no en contra que le está hablando, y no le dice, oye lo que le dice Pablo en el capítulo 5, dice que no, en contra, él no como estudiante no lo conocía, él le dice a ellos, oye lo que le dice en el verso 12, le dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Cogen, se afeitan la 100. Dime, ¿por qué padezco persecución todavía? Es el tema. Él mismo explica las razones de por qué él padecía persecución. ¿Cuáles? Porque el rumor estaba corriendo entre los líderes de que Pablo estaba predicando en contra de la ley. Que lo predicó. Que estaba predicando en contra de la ley. Pablo dijo, maldito todo el que se apoye en la Torá. Lo dijo. Lo que pasa es que- Gálatas 2:16, ningún hombre será justificado Se por la perdí. Torá. Libro de Romanos capítulo 2, Pero verso después 15. dice que será justificado Por por la la Torá. Torá. A ver, que tiene una locura. Míralo. Oye, este judío, Yo creo fielmente los escritos de Pablo. Sin embargo, hay escritos que a Pablo se le han añadido que él no tiene nada que ver con eso. Ahora bien, La carta esa pastoral dice que contradicción, escucha, esa Él murió en el contradicción, 60. escucha, Él esa murió en el contradicción que 60. tú ves en el libro de los Romanos, 60. hay que tomar en cuenta a quién se le está escribiendo. Mírenlo ahí. Se le está escribiendo a dos judíos que no tienen ley Nerón y se viven convirtió sin en el ley. año 60. Explicando así. Al judaísmo. Así Es que que tú tiene que no- explicar. al judaísmo, Ley. Nerón se convirtió. ¿Tú sabes quién es el hijo de uno de los más grandes rabinos que pasaron? Al final. Rabí Meir, Janes, nieto de Nerón. Nerón se convirtió en el 60. Nerón Capítulo era un de perro. 55. ¿Me pueden buscar? ¿Que se convirtió a qué? Al judaísmo. Y Tito también. Pero el judaísmo iba a querer apoyar gente que... La pregunta mía, ¿lo hicieron por asunto político o lo hicieron de verdad? No, él lo hizo de verdad. Te voy a explicar por qué. No, Pero vamos, vamos a vamos, Gaby, no, no. Ah, pero ¿por qué? no, Gaby. ¿A quién le encomendaron la bendición? Dame la cámara, aquí, dame la cámara al sol. Nerón se No, convirtió- hasta aquí está afeitando. Oye, Está bien. Nerón se convirtió al judaísmo y dentro del judaísmo castró a un muchacho que se llamaba Espurio y se casó con No, él. no, eso no fue ahí. Y no fue Espurion tampoco. Aquel Castro se Castró llamaba Popeo. y se casó. Y era Yo por su convertí esposa que este se re- parecía este a él. Y residencial. se llamaba Popeo Sabina. Abusador. Fue Castro, pero eso Lo fue hizo el antes. judaísmo No, eso. eso fue antes. Ah, fue antes. Eso fue antes. Escucha ahora, y cuando se robó el tesoro del templo y lo gastó en antes prostitución, también. fue también Sí, antes, también fue pero él antes. se terminó quitando la vida por eso. No. Ya. ¿Quién se suicidó? Está bien. Solamente el Talmud para hablar de eso. Ahora vamos a hablar de historia. No hay un libro de historia que no sea cristiano que diga que Nerón mató a Pablo. Uno solo. Obviamente que no. Pero en el tiempo, nunca ninguno te va a decir que se convirtió en Me judaísmo. gusta No, hablar eso no. Esa parte no, pero no hay un solo libro. Muy bueno. No hay un solo libro histórico. Un placer conocerte, de verdad que sí. De verdad que sí. ¿Quién ganó? No existe un libro cristiano que diga que Nerón asesinó a Pablo. Sin embargo, la historia del cristianismo, como sitúa la muerte de Pablo en el tiempo en el que vivió Nerón, se la adjudica a Nerón eso y sí. incluso Eso es lo que me gusta. Él lo está diciendo, se la adjudica. Incluso la misma muerte de Pedro se le adjudica Eso sí. a Pablo, porque honestamente incluso Gaby, pásame la Suetonio habla de Pablo como una bestia con pezuñas, Sí. como Es que Pablo lo era. la epidemia de la Vamos a Es que Pablo lo era. Él toca moderar. Pablo lo era. Si Pablo no tuviera eso, mire, si no fuera por Pablo, hoy no estuviéramos nosotros debatiendo. Yo estoy seguro que Sí, los dos van a tener totalmente. que utilizar a Pablo, Pedro, Totalmente. y al final va a haber debate. Sí. No, claro. Los escritos de Pablo asentaron las bases para lo que nosotros creemos como cristianismo. Eso no tiene duda, eso no tiene duda. Ahora, una cosa es que Pablo haya sentado la base y otra cosa es que la iglesia tradicional haya tomado las cartas de Pablo para tener. Señores, pero en el año 60,
Dice Pedro aproximadamente en el 60 y pico. Dice Pedro en el libro de Pedro 3:15. Hermano, digo cosas difíciles, la cual nuestro hermano Pablo escribió, la cuales algunos indoctos inconstantes tuercen como la otra escritura. Ya para los discípulos de aquel entonces era difícil leer a Pablo. Para ellos. Totalmente. Claro. Entonces ya usted se va dando cuenta que Pablo era un alcahuete. No, Era un hombre de dos mundos. Claro. Para entenderlo, Es hay que oye, conocer los dos mundos. Lo que pasa es que ellos nunca van a recibir a Pablo cuando Pablo dijo, desechen toda práctica judía. Ya, ahí no es, Ya, es ese imposible. pueblo judío nunca va a decir eso. Aunque se Te voy a lee. decir qué fue lo que pasó. Por eso es que ellos nunca lo van a recibir, hay que entenderlo. Todo eso, otra cosa Yo que no me estoy de acuerdo con que Pablo estaba de acuerdo con la Torá. En la Torá, como tal. Pablo no estaba de acuerdo con ella. Sí estaba de acuerdo con un montón de tradiciones. Que de una manera u otra hicieron esto. Esto es la Torá. Quitaron la Torá de la sinagoga y colocaron las tradiciones. Ahí es donde Pablo entonces en Efesios capítulo 2, verso 14, verso 13, dice que aboliendo en su carne la enemistad, hizo de dos pueblos un solo, aboliendo los mandamientos en expresiones, lo cual tú y yo sabemos que ahí lo que aparece es el concepto de tacanó, mandamientos de hombre. Pablo nunca abolió los mandamientos de la Torá como tal. Pero el Mesías, eso de hombre. El concepto de Mesías. Sí, yo puedo Ángel, que me ubicar preste cada la vez que desaparición del Mesías antes del segundo templo. Todos los profetas casi profetizaron el Mesías para la restauración del templo. Por eso Ageo dijo, y cuando la casa sea restaurada, entonces vendrá el deseado de las naciones. Para interpretar un Mesías ahora de nuevo, hay que utilizar obligado una Getzerah Shabbat o una Pratkal. De la única forma, si no, no hay Mesías. Míreme, Totalmente. Pablo es lo más duro que he sentido en Entonces, toda la para historia. Pablo interpreta a Jesús de tradición de Todo. hombre. Así que Rachi ante Pablo, nada. No, lo dañaste.